un nuevo documental, Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, Silencio en el escenario, el lado oscuro de la televisión infantil. Es una docuserie que descubre la cultura tóxica detrás de algunos de los programas infantiles más emblemáticos de finales de los 90 y principios de los 2000, con la estrella de Drake and Josh, Drake Bell, que explicará cómo sufrió abusos por parte de un conocido entrenador de diálogos en Nickelodeon, al igual que otros niños actores que han salido a la luz y han advertido de cómo sufrieron abusos y nadie hizo nada para impedirlo. Sigan con nosotros mientras analizamos estas y otras historias en The 511 News. Bienvenidos de nuevo a The 511 News. Soy su anfitrión Chad Davidson de Good Fight Ministries. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando de un tema muy difícil, específicamente los niños de quien se aprovechan. Las recientes revelaciones que han salido con respecto a algunos de los trabajadores de Nickelodeon y las cosas que estaban haciendo e incluso drogar a algunos de los jóvenes actores. Pero antes de entrar en eso, asegúrese de gustar y suscribirse. Suscríbete al canal de YouTube de Good Fight Ministries, así como a este video. Y si usted está escuchando a través de podcast, asegúrese de dejar una revisión de 5 estrellas si se siente tan guiado. Y eso solo ayuda a que estos mensajes lleguen a ustedes, no solo advirtiendo sobre lo que está pasando, sino también asegurándose de que todos sepan que hay perdón en Jesucristo. Pero como decíamos, este programa, esta docuserie que va a salir, va a detallar algunas de las cosas terribles que algunos de estos niños actores han pasado. Y creo que si realmente nos fijamos en gran parte de los niños actores, ya sea Demi Lovato o Miley Cyrus o Britney Spears o Jamie Lynn Spears, quiero decir que realmente podría ir por la línea aquí y ver solo una triste muestra de lo que son después de haber participado durante tanto tiempo como estrellas infantiles. Y este adelanto que les vamos a mostrar, Is Quiet on Set, está sorprendiendo a mucha gente porque es como si por fin alguien fuera a decir algo y a dar nombres. Escuchan que Brian Peck era un depredador sexual. Me hizo preguntarme inmediatamente sobre quién estaba siendo herido. ¿A quién? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? No tengo ni idea. No se trataba de nadie en los programas o algo así, ¿verdad? Fue un niño actor. En uno de nuestros programas. Sí. La docuserie ha ido sacando poco a poco diferentes anuncios sobre que va a salir y saldrá el 17 de marzo. Y un montón de gente se preguntaba si iba a haber grandes estrellas que vamos a estar mostrando, diciendo, hey, esto es lo que me pasó. Y Drake Bell parece ser el que todo el mundo está diciendo, wow, ¿quién sabía que él sería el que iba a salir con esto? Sobre todo teniendo en cuenta que la revelación de Bell se produce 3 años después de que se declaró culpable de los cargos de peligro para la infancia después de haber sido acusado de contacto sexual y la preparación de un fan menor de edad. La víctima habló largamente y tendido en el tribunal sobre el daño que Bell había causado en su vida, afirmando que empezó a seducirla cuando solo tenía 12 años. Y esto es triste por una serie de razones, porque parece que las personas heridas muchas veces hacen daño a la gente y cuando se trata de pecado muchas veces engendra más pecado y hay un efecto que la gente puede tener y por desgracia cuando las personas se ven afectadas de esta manera muchas veces afectan a otros y es realmente desgarrador. Y esto no excusa a cualquiera de la conducta que Drake Bell ha hecho, nada de eso en absoluto, pero lo hace solo te muestran la realidad de cómo el pecado puede afectar a alguien. Ahora, tristemente, muchas veces la gente puede perpetuar el mismo pecado que los estaba afectando poderosamente, y es una cosa desgarradora. Mucha gente va a estar mencionando a Dan Snyder aquí, pero la persona que realmente fue arrestado en 2004 es un hombre llamado Brian Peck.
Él es alguien que trabajó en una serie de programas y películas. Lo que es interesante para mí es el hecho de que Brian Peck, que al parecer estuvo involucrado en el drogando a personas, estuvo involucrado en, ni siquiera puedo leer estas cosas en voz alta, una razón es porque dejarían de permitir que nuestro programa sea visto por cualquier persona. Pero el número 2 es que es simplemente repugnante tratar de conseguir a través e incluso leer algunos de los archivos y los archivos de la corte que han sucedido. Brian Peck era un entrenador de diálogo allí en Nickelodeon y en 2004 fue arrestado por 2 delitos diferentes, ambos relacionados con un menor de edad, uno de copulación y el otro de actos lascivos, y fue condenado a 16 meses de prisión y fue registrado como un delincuente sexual en California. Pero aquí está lo realmente interesante. Después de le pillaron por esto, después de que le detuvieran, Disney lo contrató para trabajar en The Sweet Life of Zack and Cody, o La Dulce Vida de Zack y Cody. Quiero decir, ¿cómo se hace algo así? Honestamente, y es repugnante, y este tipo ha hecho un montón de dinero y un montón de películas y ha hecho este tipo de actos, pero es interesante porque Brian Peck es en realidad alguien que ha trabajado en programas como The Amanda Show, X-Men, X-Men Swan, El Regreso de los Muertos Vivientes, Love Wrecked, Holes, Good Burger y The Willis, y lo que es interesante es que colaboró frecuentemente no solo con Dan Snyder, sino también con Bryan Singer, y de hecho tenemos un vídeo entero sobre Bryan Singer y algunos de sus asquerosos comportamientos. El director de X-Men, Bryan Singer, conoció supuestamente a su acusador, Michael Egan, que entonces tenía 15 años, en 1998, en una mansión de Encino, California. Trágicamente, ese fue el lugar donde se produjeron con regularidad ataques sexuales a menores de edad y pedofilia alimentados por las drogas. Michael Egan demandó al director y guionista de X-Men, Bryan Singer, por presuntas violaciones y abusos sexuales. Egan describe una red de homosexuales de Hollywood dedicados a la pedofilia. Declaró que Bryan Singer afirmó que estos homosexuales dirigen Hollywood. Me hizo ir a la casa de donde estos perpetradores, en este círculo, donde básicamente comenzaron. Me llevaban a sus sesiones de amenazas y me decían que tenían a Gadar, que tenían esto y aquello. Al final del día, si no mantienes contentos a los miembros de este grupo, controlamos Hollywood, podemos eliminarte, te eliminaremos, amenaza tras amenaza tras amenaza. En la casa fue, quiero decir, tuve drogas puestas en las bebidas, tuve licor vertido en mi garganta de ser, donde había reglas en la casa de no trajes de baño, no ropa en el área de la piscina. Fui violado numerosas veces en esa casa por numerosos individuos, varios tipos de abuso sexual por toda la casa. Era como si fueras un trozo de carne para esa gente y te pasaban entre ellos. Era, si pudiera definir lo que era esa casa, es el mal. Según los archivos judiciales, el director y guionista de X-Men, Bryan Singer, entre comillas, ignoró flagrantemente la falta de voluntad del demandante para someterse y forzó la cabeza del demandante bajo el agua para obligarle a practicarle sexo oral. Cuando el demandante sacó la cabeza del agua para respirar, el acusado Singer le exigió que continuara, a lo que el demandante se negó. El demandado Singer obligó al demandante a seguir practicándole sexo oral fuera de la piscina y posteriormente le sodomizó por la fuerza. Fin de la cita. Increíblemente, solo unos días antes de que la demanda de Singer llegara a los tribunales, el famoso actor infantil Corey Feldman habló con Nightline sobre cómo él y otros niños actores fueron violados por la élite de Hollywood y que muchos de los que están en Hollywood son pedófilos y que el secreto más asqueroso es la pedofilia. Puedo decirles que el problema número 1 en Hollywood es y siempre será la pedofilia. Ese es el mayor problema. Para los niños en esta industria. El casting se aplica incluso a los niños. Ah, sí. No de la misma manera. Oye, todo se hace bajo el radar. Nadie habla de la pedofilia. Es el gran secreto. ¿Y está muy extendido? Así. Yo estaba rodeado de ellos cuando tenía 14 años. Rodeado. Literalmente. Ni siquiera lo sabía. No fue hasta que fui lo suficientemente mayor como para darme cuenta de lo que eran, y lo que querían, y de qué iban, y el tipo de gente que me rodeaba, hasta que dije, oh Dios mío, estaban por todas partes, como buitres. Buitres que Feldman dice que abusaron de él y de su mejor amigo, el difunto actor infantil Corey Haim, su coprotagonista en Los Niños Perdidos. ¿Qué pasa si mi madre sale con el vampiro jefe?
Feldman dice que el trauma de esa pedofilia contribuyó a la muerte de Haim. Hay una persona culpable de la muerte de Corey Haim. Y resulta que esa persona es un magnate de Hollywood. Y esa persona tiene que ser desenmascarada. Pero por desgracia yo no puedo ser quien lo haga. Pero la persona que sabe quién lo hizo y sabe quién es, está mirando ahora mismo, te lo garantizo. Sí, intrigante. Había un círculo de hombres mayores que se rodeaban alrededor de este grupo de chicos. Y todos ellos tenían su propio poder o conexiones con un gran poder en la industria del entretenimiento. Voy a traer al Pastor Joe más tarde para hablar un poco más sobre una actualización donde Bryan Singer está relacionado con esas acusaciones junto con las acusaciones que están llegando, pero parece que estas aves de un plumaje están reuniéndose muy claramente. Pero ese no es el único. Parece que Nickelodeon tenía un gran problema con una serie de estos comportamientos y algunos de los padres involucrados. De hecho, Jeanette McCurdy de la serie iCarly dijo que hasta los 17 años su madre le hizo exámenes vaginales y mamarios y que se negó a aparecer en la reposición de iCarly porque le recordaban los abusos de su madre durante la serie. Fue tan grave que escribió unas memorias tituladas «Me alegro de que mi madre muriera», y en la portada aparece McCurdy mirando hacia arriba y sosteniendo una urna rosa en la que se derrama confeti mientras describe la influencia abusiva y controladora de su madre. Los padres de estos actores y estrellas de la infancia son completamente negligentes o, de hecho, son los que abusan de ellos. Y es algo desgarrador, pero es una realidad. Y Disney y Nickelodeon, es interesante, por supuesto que tenemos personas que son abusadas allí y ellos continúan perpetuando ya sea relaciones del mismo sexo o otras formas de promiscuidad sexual, etc. Pueden haber seguido promoviendo esto en el público mientras ellos mismos tenían una historia profunda y oscura de abuso con menores. Y curiosamente, la actriz Elizabeth Gillies tenía 16 años cuando participó en la serie Victorious y conoció al compositor Michael Corcoran. Curiosamente, la joven de 16 años, estoy seguro de que justo después de cumplir los 18, comenzó una relación con el señor Corcoran, que acabó siendo más de 20 años mayor que ella, y luego acabaron casándose en algún momento durante el año 2020. Y mucha gente señaló que era un poco raro que alguien tuviera una relación con alguien justo después de cumplir 18 años, haciéndolo público, que estabas trabajando en un programa cuando ella tenía 16 años. Mucha gente pensó que era interesante, y hay otras personas que han salido del armario y ahora se han convertido en activistas contra gran parte de lo que ha ocurrido en Nickelodeon. Alexa Nikolas fue una estrella en el programa Zoey 101 y apareció en That's Life, Hidden Hills, Revelations y The Walking Dead. Y también ha salido del armario y se ha convertido en una activista contra muchas de las cosas que pasaron con ella en Nickelodeon y con otras estrellas. De hecho, en julio del 23, Nicholas acusó al actor Jonah Hill de besarla a la fuerza en una fiesta en casa del actor Justin Long en el 2008. Ella tenía 16 años y Hill 24. En julio del año 23, Nicholas acusó a Seth MacFarlane de hacerle comentarios inapropiados, tocarla de forma indebida e intentar besarla sin su consentimiento mientras trabajaba como actor de doblaje en Family Guy o Padre de Familia. En septiembre del 23, Nicholas acusó al actor Joe Jonas de pedirle fotos desnudas cuando eran adolescentes, y ella es una parte importante de este silencio en el escenario, el lado oscuro de la televisión infantil. Y en un programa reciente sobre el hecho de que Drake Bell ahora había salido y mostró que va a ser parte de este documental, en realidad habló un poco sobre sus sentimientos hacia Nickelodeon y el hecho de que no hicieron nada para ayudarla. Me han enfurecido durante muchos años porque, como dije en mi cartel de protesta, cuando fue esto, en 2022. Espero estar entendiendo bien este año. ¿Sabes? Nickelodeon no me protegió y no lo hicieron. Nickelodeon no protegió a ninguno de nosotros. En absoluto. Tenían una responsabilidad y fallaron en esa responsabilidad miserablemente. Dañando, trauma de por vida, horrible. Y para ser honesto con usted, eso es Hollywood en general.
y varios niños actores han hablado de esto y de algunos de los sucesos traumáticos por los que han pasado. Y hay un artículo en The Guardian por Corey Feldman, o cubriendo Corey Feldman, donde dice que el mayor problema en Hollywood es el aprovecharse de los niños. Y en un documental en el que ha estado trabajando y tratando de sacar a la luz supuestamente durante bastante tiempo, titulado My Truth, The Blank of Two Coreys, Feldman nombra al actor Charlie Sheen, Marty Weiss, John Grissom y Alfie Hoffman como abusadores que lo agredieron sexualmente a él y a Corey Haim, ya sea Feldman o Haim o realmente cualquiera de estos actores, Drake Bell o de quien quiera que estemos hablando. Simplemente parece que hay una epidemia cuando se trata de ir tras estos chicos jóvenes y la burda perversidad. Y hemos reproducido un clip antes hablando un poco sobre Bryan Singer y X-Men, y hemos traído al Pastor Joe aquí para hablar de ello también, porque ese video se hizo hace bastante tiempo, Joe, y es realmente interesante para mí que estas cosas sigan sucediendo, y al igual que con Peck, lo ponen de nuevo allí con Disney contratándolo después de ser arrestado por actos lascivos con un niño, y es lo que está pasando. Y sin embargo aquí está Bryan Singer, lo mismo. Él hace todas estas cosas y la gente viene a apoyarlo y a traerlo de nuevo porque realmente hace buenas películas. Sí, bueno, muchos de estos tipos tienen un talento increíble, porque muchos de estos tipos están metidos en entidades demoníacas que son inventores del mal y están siendo utilizados por ellos, como sabes, Chad. Quiero decir, nos adelantamos a Epstein antes de que todo explotara. Nos adelantamos a Singer también, porque más y más cosas salieron sobre Bryan Singer. Y afortunadamente aquí en la USC, no muy lejos de nosotros, la Universidad del Sur de California, 4,000 estudiantes de la USC se levantaron y firmaron peticiones para quitar el nombre de Bryan Singer de la División de Cine y Estudios de Medios. Así que, Chad, nos pusimos al frente de eso, al igual que hicimos con el asunto de Epstein antes de que todo estallara. Estábamos exponiendo la cosa Singer algún tiempo antes de que esto realmente sucediera. Y creemos que Dios está hablando a nuestros corazones de muchas maneras para advertir a la gente sobre estos males que están teniendo lugar. Y usted tiene Jeffrey Epstein y la isla de abuso infantil con los Clinton y todos estos otros políticos y estrellas, músicos y artistas y actores. No hay fin a esto, y expusimos lo mismo que pasa con P. Diddy, al parecer, con Usher y tal vez incluso Justin Bieber, preparando a chicos jóvenes. Él está bajo Clive Davis y estaba siendo influenciado en formas muy oscuras que la gente debe ver nuestro video sobre eso. Es simplemente censurable. Pero Chad, esto se vuelve realmente loco cuando piensas en todos los niños que salieron con Michael Jackson, el rey del pop. También podemos hablar del rey del rock and roll. Y quiero decir, Elvis Presley tuvo una niña a la edad de 14 años. Oh, vivió con ella durante todos esos años, pero sí, en realidad, nunca hizo nada con ella. Bueno, no sé si lo creo. Y luego con respecto a Michael Jackson, quiero decir, había varios jóvenes que salieron, niños pequeños. Algunos salieron más tarde y dijeron que no querían admitirlo en ese entonces. Cuando nos fijamos en, por ejemplo, Neverland, lo usaba como una atracción para los niños para seducirlos. Era casi el sueño de un abusador de menores tener algo tan seductor para atraer a los niños. Y luego, por supuesto, su fama de ser el rey del pop. Y cuando nos fijamos en todos los niños que alegaron que había abusado de ellos y sus historias y los detalles que entran y cómo es tan similar a lo que otros explican, es tan impactante. Estaba Jordan Chandler y sus padres habían presentado una demanda contra Jackson. La demanda afirmaba que Jackson cometió agresión sexual contra él. También estaba Gavin Arvizo, que solo tenía 13 años en el momento de los supuestos abusos en el rancho Neverland. Y luego el documental de la HBO Living Neverland, en el que aparecían hombres que afirmaban haber sufrido abusos de niños y haber pasado años, algunos de ellos, con Jackson. Hubo testimonios de Wade Robson y James Safechuck que acusaron a Michael Jackson de abusar de ellos. Y es interesante, Chad, porque cuando nos fijamos en las acusaciones, quiero decir, uno de estos hombres estuvo con él desde que tenía 7 años, todo el camino hasta cuando tenía 14 años. Y lo que es una locura es que tienen historias similares. Hablan de cómo él hacía simulacros en caso de que alguien viniera cuando abusaba de ellos en la casa de Jackson. Y había campanas que sonaban porque alguien caminaba por el pasillo. Tenía varias cerraduras en la puerta.
Les enseñaba a vestirse rápidamente y a ponerse la ropa después de haber estado desnudos para que pudieran presentarse si alguien necesitaba hablar con Michael. Mucha gente no se da cuenta de lo profundo que es esto en Hollywood y lo perverso que es. Quiero decir, piensa en la realidad de Harvey Weinstein, que el movimiento Me Too se puso en marcha debido a Harvey Weinstein, aunque realmente no se centran mucho en los niños que están siendo abusados tanto. Pero piensa en Harvey Weinstein. Contrató a exagentes del Mossad para desacreditar a actores, o debería decir actrices y periodistas que escribían sobre él. Quiero decir, esto es perverso. Y lo triste es que la gente se deja seducir tanto por la actuación y la música, y estos directores que simplemente dejan de lado estas cosas, Chad, cuando en realidad esto es increíblemente perverso y rompe el corazón de Dios. Y si estamos hechos a la imagen de Dios, que lo estamos, pero si tenemos alguna semblanza de esa imagen que queda en nosotros, debe romper nuestros corazones. Absolutamente. Y sabes, es triste que tanta gente, y hemos tenido estas largas conversaciones, cuando empecé a trabajar en el ministerio y a responder correos electrónicos, las cosas y las evasivas, los obstáculos que la gente intentaba evitar porque no querían creer que su estrella favorita, cantante o lo que sea, estaba haciendo estas acciones. Es tan triste. Y Michael Jackson es un ejemplo perfecto de eso. Quiero decir, van a hacer cualquier cosa. Oh, mira, él realmente odiaba a Sony y realmente estaban haciendo esto a él y todo era solo un montón de mentiras. Y cada vez que una celebridad muere, casi siempre, y si lo cubrimos o algo así, dicen algo como, oh, estaban a punto de exponer las víctimas de tráfico y así sucesivamente. Y no exponer las víctimas de tráfico, pero exponer a las personas que fueron víctimas de tráfico. Y creer tal narrativa cuando no hay ni un rasguño de evidencia. Oh, sí, lo harán cada vez y es realmente triste, pero la verdad es que cuando se trata de Hollywood, cuando se trata de todas las cosas de las que estamos hablando, películas y música y medios de comunicación y todas estas cosas, tiene una influencia en la gente, que es por lo que Satanás querría estar involucrado. Él no está mirando esto y diciendo, hombre, realmente desearía haber pensado en corromper a un montón de jóvenes para que ellos pudieran corromper a un montón de jóvenes. No hay manera de que esté sentado allí pensando, por supuesto que era una idea tan buena que habría funcionado, yo podría haber hecho eso, que habría funcionado muy bien. Absolutamente no. Y la verdad es que todo este lío necesita ser removido. El pecado es algo que corrompe todo, y eso es de lo que Pablo habla en la iglesia en 1 Corintios capítulo 5, pero es un principio de verdad. Y siempre pienso cuando veo estas cosas, específicamente cuando la Biblia describe esto, cuando Santiago lo describe. En Santiago capítulo 1, verso 14 y 15 dice esto, pero cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia lujuria, y cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado se ha consumado, da a luz. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que hemos estado viendo todos estos años, eso es lo que estamos viendo a través de todo lo que está pasando. Y por desgracia, ya sea Corey Haim, y hablamos de esto antes, Corey Feldman dijo que Corey Haim fue simplemente pasado de niño de un pervertido a otro. En el set de Lucas. Y estas cosas son realmente desgarradoras, y realmente creo que es interesante porque las reverberaciones están saliendo ahora en términos de muchas de estas estrellas infantiles, quien estamos hablando en este momento, porque se trataba de la gente de mi edad y Josh, que está editando esto. Esta fue nuestra época, los programas de televisión que sus padres se encendieron y por desgracia lo suficiente se pusieron, si se trata de la serie Victorious u otros programas, se pusieron más y más suelto. Degrassi, y luego obviamente tienes el estrellato de Drake, que viene de allí y donde está hoy, y una y otra vez. Quiero decir, Degrassi promocionaba cosas bastante asquerosas. Ese programa era corrupto y repugnante y están promoviendo todas estas cosas. La gente piensa que no es gran cosa. No, están corrompiendo a los niños y esto es lo que está pasando. Por supuesto, ellos mismos son corruptos. Ellos mismos son corruptos. Sí, y ese es un gran punto. Grandes puntos, porque y la pregunta del millón es, ¿dónde están todos los padres? ¿Cómo es que estos padres entregan a sus hijos a un hombre que no tiene hijos y dejar que se queden con él y que pasen la noche en su cama? Quiero decir, ¿quién en su sano juicio haría eso y lo permitiría? Pero ¿sabes qué? Su seducción de la fama es Michael Jackson. La seducción de los regalos, que reciben un montón de regalos de Michael Jackson. Mira lo que pasó con, recuerda, P. Diddy y Usher. Su madre estaba recibiendo un cheque cada semana, siempre y cuando él estaba viviendo con P. Diddy a la edad de 14, 15 años. Así que, como padres, y especialmente padres cristianos, Chad, tenemos que asegurarnos de que mantenemos la cabeza en un pivote, porque esos no son los únicos depredadores ahí fuera. Están por todas partes, y tenemos que tener mucho cuidado. Nunca debemos dejar que nuestros hijos se queden con un hombre adulto. Y Pedro dice, sed sobrios, vigilad, 1 de Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Así que como padres necesitamos reconocer que Satanás y el mundo demoníaco son muy reales y les encantaría destruir a nuestros hijos. Así que necesitamos tener nuestras cabezas al tanto, necesitamos ir la milla extra. Y no estoy hablando del punto donde nuestros hijos no pueden respirar y los sofocamos, pero al punto donde no les permitimos ser influenciados por la maldad de estos pervertidos y también la maldad de mucha de la perversión que viene a través de sus producciones, a través de Hollywood. Creo que es tan importante, y también esto es una realización y vamos a terminar con esto, Joe. Creo que más gente necesita entender la devastación de la industria del entretenimiento para adultos. Odio incluso llamarlo así, pero ustedes saben que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras para permitir que nuestros espectáculos salgan adelante. Si pensamos en la cantidad de jóvenes que están absolutamente corrompidos en este momento. Así que cuando entregas a tu hijo, incluso a una persona más joven, probablemente han visto tantas imágenes violentas de esa naturaleza que están corrompidos por ello. Muy diferente a cualquier otra generación en la que hayamos estado. Es simplemente una realidad, y este es un momento en el que, en primer lugar, hay que tener mucho cuidado y hay que estar en oración constante a la hora de darle a tu hijo un smartphone a una edad temprana. Solo voy a decir eso. También diría que seamos conscientes de esas cosas, las reconozcamos, las denunciemos y también sepamos que hay perdón cuando esas cosas han tenido lugar y cuando esas adicciones y ese tipo de cosas corrompen la mente. Sepamos que Dios puede cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras vidas y honestamente hacernos nuevas personas en Cristo. Si usted no conoce a Cristo, es tiempo de volverse a Él ahora. Él murió por tus pecados de acuerdo a las Escrituras. Él resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y todos los que invoquen el nombre de Yahweh, el nombre del Señor, serán salvos. Amén. Dios los bendiga, chicos. Muchas gracias por ver las noticias de 511. Pueden ver algunos de los episodios anteriores, así como el Good Fight Radio Show y videos que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. El producto destacado de esta semana es Luchando con Discipulado. Puedes conseguirlo en wrestlingwithdiscipleship.com, goodfight.org o amazon.com.